El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas tardes, es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio del canal regional Telecafé Bienestar, un consultorio tipo magazine, tipo consultorio que ha creado nuestro canal regional Telecafé para que todos nuestros televidentes tengan respuestas a sus inquietudes. Por eso traemos siempre un invitado muy especial, un abogado especialista, a los secretarios de cada dependencia en nuestra ciudad, en nuestro departamento o en la región cafetera, gente de las autoridades, policía, ayer tuvimos CTI Fiscalía, todos estos espacios para que ustedes empiecen a marcar nuestras líneas y hacer todas esas preguntas que parecen no tener respuesta, pero que sí las hay, y hay personas indicadas y capacitadas para darnos cada respuesta a esas inquietudes que tienen nuestros televidentes. Hoy, como les adelantaba el día de ayer, tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar del tema pensional. Por eso nos acompaña una abogada especialista en derecho laboral y también es especialista en seguridad social. Ella es Clarena Gómez, quien ha aceptado muy cordialmente la invitación de nuestro programa Bienestar para acompañarnos en la tarde de hoy, por eso la saludamos de inmediato. Clarena, buena tarde, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerla aquí y servirle a la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Clarena, empecemos hablando del tema pensional. Hay muchas dudas e inquietudes por parte de la ciudadanía. Sí, claro. ¿Cómo podemos decirles en este momento, porque muchos desconocen, cuál es la edad en este momento para pensionarse en nuestro país? ¿Cuál es la edad para mujeres y para hombres? Claro que sí, mira, la edad para pensionarse para los hombres actualmente es de 62 años y para las mujeres de 57. Ese tema pensional, eso se rigen a través de unas normatividades y unas leyes, ¿no? Me acuerdo que incluso antes se podían pensionar que a los 55 las mujeres, que a los 57 los hombres, que 60, 63, eso va cambiando y va variando. ¿Cómo se da cuenta la ciudadanía cuando eso cambia, cómo varía, ustedes que son abogados especialistas? Claro que sí, pues actualmente esos son los requisitos pues, de la ley 100 del 93. ¿Cómo se da cuenta las personas? Pues generalmente el Congreso expide una ley donde dice el incremento de las edades para pensionarse, pero la que ocurre en vigencia es la de los 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Bueno, hablemos de semanas. Mucha gente también desconoce. Yo puedo preguntar pues obviamente por la gente, claro, ¿no? que sí. Pero mucha gente desconoce cuántas son las semanas que se necesitan de uno cotizar pensión para poder acceder a la pensión. Además de tener la edad, se necesitan unas semanas cotizadas trabajando. Claro que ¿Cuántas sí. son esas semanas? Actualmente son 1.300 semanas cotizadas. Bueno, tenemos nuestra primera llamada de la tarde. Don Antonio nos llama. Buena tarde, ¿cómo ha estado? Don Antonio, buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted, ¿qué tal? Bien, afortunadamente, don Antonio. ¿Cuál es su inquietud? Hágame un favor, lo que pasa es que nosotros nos jubilamos. ¡Aló! Don Antonio, por favor, un favor especial a todos nuestros televidentes, como se lo recordé el día de ayer y a partir de hoy. Las personas que nos llamen disminuyan el volumen de su televisor y solamente nos escuchamos por el teléfono para que podamos tener una comunicación fluida, don Antonio. Bien pueda. ¿Aló? Don Antonio, siga. Sí, señor. Bien pueda, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que nosotros tenemos un régimen de jubilación de 50 años de edad y 20 de servicio. Y resulta que con todas esas normatividades que van saliendo con el paso del tiempo, pues a nosotros se nos complicó la jubilación a los 50 años de edad y a los 20 de servicio, sino que nos la vinieron a reconocer ya después de los 56 años, a sabiendas de que estaba contemplada o estaba plasmada en una convención colectiva de trabajo. Ese retroactivo no se puede reclamar o usted qué considera.
Gracias, don Antonio. Él habla de un tema retroactivo. La comunicación está un poco difícil, pero él habla acerca de un tiempo prudente que ellos tenían 20 años de servicio y 50 años para la jubilación y que por unas normatividades tiene derecho a un retroactivo, ¿no? Esa es la inquietud de nuestro televidente. Claro que sí. Pues inicialmente tocaría hacer una reclamación administrativa ante la entidad y si vemos que tiene un derecho adquirido en frente a ese retroactivo, pues debido a que cambiaron las normas, tocaría entablar una demanda. Hay gente que pregunta por ese tema del retroactivo. Nosotros tenemos un caso especial, por ejemplo, en el tema de un familiar, de un amigo, y es que él tiene un tema de pensión por invalidez. ¿Sí? Sí. Él sigue cotizando normalmente, a él le dictaron casi un 70% con el tema de pensión de invalidez. Él pasó los documentos a Colpensiones. Él tiene derecho a ese retroactivo porque hace más o menos un año y medio se pasaron esos documentos. ¿A esas personas los cobija esa normatividad del retroactivo o no? En cuanto al retroactivo, pues si estamos teniendo presente que es una pensión de invalidez, entonces ese retroactivo se genera a partir de la fecha de estructuración de esa invalidez. ¿Sí? Sí. Es decir, que si la enfermedad se la pronosticaron o la fecha de estructuración, sí, esa calificación dio por decir en el 2009, el retroactivo sería a partir de esa fecha. ¿Sí? Hasta el momento en el que le llegue su pensión. Hasta el momento en que le llegue su pensión. Bueno, nos llaman a esta hora de la tarde. ¿Con quién hablamos? Nancy Gómez. Doña Nancy, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Bueno, doña Nancy, la escuchamos. Tengo una preguntita. Tengo una hija en España de 33 años. ¿Yo puedo empezar a pagarle desde acá pensión y qué necesito? Bueno, doña Nancy, muchas gracias. Tiene una hija en España, 33 años, que si ella puede pagarle aquí pensión, empezar a cotizar pensión aquí en Colombia, ¿y qué papeles o qué documentos se necesitan? Claro, no hay ningún inconveniente. Independiente de que ella esté en España, pues acá ella le puede hacer la vinculación mediante un poder y seguirle cotizando común y corriente, como independiente. Bueno, nos preguntan, no, la verdad, afortunada, o sea, en este momento no nos estamos escuchando bien la comunicación de nuestros televidentes, pero pues trataremos de solucionar ese inconveniente. Clarena, Sí. hay personas que nos han preguntado también, porque nos escribieron incluso ayer a nuestro correo, aprovechamos para recordárselo a nuestros televidentes, bienestar@telecafe.tv, y es que si hay una persona que empezó a cotizar estando en el extranjero, Sí. aquí también ella trabajó un tiempo antes de Sí. irse a España. Hay, por ejemplo, unos convenios entre los países para Sí. que se puedan ligar ese tema pensional, porque en algunas ocasiones u oportunidades no reconocen el tiempo que laboraron aquí o no reconocen el tiempo que laboraron allá. ¿Hay convenios, existen convenios con otros países? Claro que sí, especialmente hay uno con España. Entonces el tiempo que se labora en España puede ser sumado con el tiempo que se labora acá en Colombia. ¿Cómo se hace ese trámite? Dependiendo, porque si por ejemplo la persona lleva muchos años en España y quiere que las semanas de acá se le sumen, simplemente pide un certificado laboral con unas condiciones especiales para que sea válido en España. Muy bien, tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con María Elena López. Hola, doña María Elena, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Gracias. Pues para hacerle una preguntita. Sí, señora, bien Lo que pueda. pasa, a ver, hablo por mi esposo. Lo que pasa es que mi esposo tiene 812 semanas cotizadas y ya va a cumplir 71 años. Y resulta que él no tiene, pues, y 3 años que se pagaron en Colpensiones, eso como que se perdió. Pero es que no tiene derecho a la pensión, y entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Y él va a cumplir 71 años ahora, junio. Muchas gracias, 812 semanas. Pues actualmente sabemos que el requisito son 1.300 semanas, pero para el caso en específico sería importante mirar muy bien esa historia laboral, ¿sí? Porque no sabemos si de pronto el señor tiene o beneficios del régimen de transición que le ayuden a pensionarse de una manera diferente. Bueno, ¿cuál es ese régimen de transición? El régimen de transición es el que establece pues el artículo 36 de la ley 100, que implica pues que a las personas se les aplica precisamente la ley anterior. Es decir, ese régimen de transición es para las personas que para el 1 de abril del 94, si son hombres tienen 40 años de edad, si son mujeres son 35 años de edad y 750 semanas cotizadas. ¿Eso hasta cuándo estuvo ese régimen? El régimen de transición estuvo hasta el año 2010, Sí. pero tenemos que tener en cuenta que hubo una prórroga hasta el año 2014. Bueno, Susana Galvis nos llama a esta hora de la tarde. Susana. ¿Aló? Hola, ¿cómo ha estado? Mucho gusto. Nomás para hacer una preguntita. Sí, señora. O sea que yo soy pensionada. Yo quiero preguntarle si uno, como si uno hace un testamento, uno también puede hablar con pensiones
a ver si uno puede darle la pensión a un familiar. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy frecuente y yo quiero que andemos muy bien en el tema. Sí, claro que sí. ¿Cómo responderle primero a nuestra televidente y ahorita le hago una consulta acerca del tema? Claro que sí. Primero que todo, las pensiones no se dejan por testamento, ¿sí? Se establecen unos requisitos para esa pensión de sobrevivencia, ¿sí? Los requisitos que serían, o cuáles serían los beneficiarios precisamente. Los beneficiarios serían la esposa o el compañero permanente, ¿cierto? Sí. O compañero permanente. Los hijos menores de 18 años. O en su efecto, si no hay ninguno de ellos, algún hermano con discapacidad. Solamente esos son los requisitos. Si, por ejemplo, yo tengo mi pensión, desafortunadamente fallecí, yo no tengo hijos, no tengo esposa o compañera permanente, ¿esa pensión literalmente se pierde? Literalmente se pierde. Bueno, eso es un tema muy importante para que tengan en cuenta, porque mucha gente nos pregunta que si se podían hacer un testamento, que si se pudiera una notaría, firmar, dejar, yo quiero que mi pensión la siga reclamando. ¿Y los hijos hasta qué edad tienen derecho? Hasta los 18 años, si son, pues hasta los 18 años. Sí. Y 25 años si están estudiando en un instituto formal. Bueno, ¿quién nos llama a esta hora de la tarde? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Sebastián, para darle los agradecimientos a Telecafé por este espacio tan grande que nos abre la comunidad. Una preguntita para la doctora. A ver, tengo un hermano que en este momento tiene una discapacidad del 72.5%. Hace 9 meses se le metieron todos los papeles a Colpensiones. Hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación. Pero él antes de eso tuvo una incapacidad grande después de los 180 días, un año más de incapacidades. Quiero preguntarle a la doctora si él tiene derecho a que le paguen esas incapacidades y con qué porcentaje se pensiona él al momento de llegar la resolución. Muchas gracias. Sí, claro que sí. En cuanto a las incapacidades, pues en su momento de habérselas pagado a la EPS, ¿cierto? A la que la persona se encontraba vinculada. ¿Y en cuál era la otra pregunta, perdón? Y la otra pregunta, por lo que entendí, es si el tema de su resolución, o sea, cuando llegue la resolución, creo que él puede participar con el tema retroactivo, estaban hablando, y también nos estaba preguntando, se me escapó lo que nos dijo nuestra televidente, si nos puede volver a llamar, por favor, pero es que ese tema es muy importante, porque enfaticé en el tema de la EPS, porque es que la EPS pagó, le entendía a nuestra televidente, los 180 días que paga la EPS, pero ese tema de las otras incapacidades que fueron casi un año se las llevaron a Colpensiones, ¿eso también lo pagan? Pues hasta los 180 días realmente lo paga la EPS. Sí. De ahí en adelante lo debe responder el fondo de pensiones, ¿sí? Sí. Colpensiones lo debe pagar en este caso. Y ya recuerdo lo que dijo la televidente, qué pena. Ella preguntaba que con qué porcentaje se pensionaba a su hermano por esa invalidez. Sí. Bueno, primero pues voy a decirle pues como un consejo. Si ya lleva 9 meses y la entidad no le ha respondido, pues creo que ya es conveniente que interponga una acción de tutela para que no le vulneren más su derecho. Porque para una pensión de invalidez la entidad tiene 4 meses para responder, ¿sí? Sí. O sea que ya si pasaron 9 meses, es tiempo más que suficiente donde ya le vulneraron el derecho a la persona. En cuanto al porcentaje, pues ellos inician con una tasa del 75 más o menos, pero va incrementando de acuerdo a las semanas cotizadas que ellos tengan. Bueno, y si por ejemplo ellos están en ese trámite y Colpensiones sigue, ellos llaman o siguen diciendo, mire, está en trámite, esto va bien, va tal cosa, ¿ya hay que instaurar esa acción? Claro que sí, porque es que la ley establece que son 4 meses para que le respondan su solicitud de fondo, ¿cierto? Si pasados 4 meses hay que interponer esa acción de tutela. Es más, hay en casos en que ni siquiera esa acción de tutela le hacen como la orden, le acatan ese fallo, ¿cierto? Sí. Entonces se procede con un incidente de desacato. ¿Y a dónde se hace esa acción de tutela? Esa acción de tutela se interpone ante reparto ante el Palacio de Justicia, ante juzgados. Vale, nos llaman ya. Bueno, se nos fue nuestra televidente. Seguimos hablando de ese tema pensional con los hijos. Me enfatizo mucho en ese tema de los niños o de los menores, porque en muchas ocasiones incluso yo tuve cercanía con un familiar que se le perdió una pensión porque él tenía un hijo, no convivía con él, la familiar obviamente falleció, el hijo fue a reclamar su pensión, la pensión de la mamá, él incluso era menor de edad, tenía como 17 años, a los 2 años de haber fallecido la mamá, cuando fue a hacer ese reclamo, la entidad, era una entidad privada, dijo que no tenía derecho, ¿ahí qué se podía hacer?
Pues como estamos hablando de menores y como él no tenía alguien a cargo de él, pues hay que nombrarle un tutor, ¿sí? Sí. Entonces él tiene que iniciar con ese proceso de tutor, es decir, que le nombren un curador para que él pueda responsabilizar por los bienes de ese menor. Ya cuando tenga ese tutor o curador, esa persona va y se presenta ante el fondo, sea privado o Colpensiones, ¿no es cierto?, para que le reclame su derecho. ¿Qué puede hacer? Pues puede mandarlo en cualquier momento, porque pues las pensiones realmente no prescriben. Muy bien. Doña Beatriz nos llama a esta hora de la tarde. ¿Cómo ha estado? ¿Será bien ustedes? Muy bien, gracias al señor. No, mi pregunta es, yo cotizo desde el 83. ¿A mí me rige la pensión, la vigente o la antigua? Gracias. Pues para ese caso puntual, doña Beatriz, es importante mirar la historia laboral, ¿cierto? Porque con base a esa historia laboral, miramos si la persona cumple con los requisitos para ese régimen de transición. Cuando se toman ese régimen transicional y el nuevo decreto que hay, se toma dependiendo de la edad, fecha de nacimiento o desde cuando inició a cotizar la persona, porque eso también es bueno aclararlo. Desde la edad, porque estamos hablando que el régimen de transición implica que las personas al 1 de abril del 94, como le decía hace un momento, pues si son hombres tengan 40 años y si son mujeres tengan 35 años y los 15 años de servicio cotizado o 750 semanas. Bueno, los trámites en un fondo de pensión privado o en un fondo de pensión público, en este caso Colpensiones o lo que anteriormente era el Seguro Social, ¿son iguales? ¿Los cobija la misma normatividad o por ser un fondo privado tienen leyes diferentes? No, los cobija la misma normatividad. Lo que lo diferencia es en cuanto a los beneficios. ¿A qué me refiero? Si hablamos y en cuanto a establecer como esas pensiones. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Colpensiones, ¿cierto?, allá nos van a exigir semanas cotizadas y edad. Y si estamos hablando de una entidad pública, de una entidad privada, perdón, por decir Colfondos, Porvenir, ellos ¿qué van a mirar? Van a mirar la edad y el capital que esa persona tenga ahorrado, porque es una cuenta de ahorro individual. Muy bien. Don Horacio nos llama, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted cómo les va? Muy bien, don Horacio. Tengo una preguntita. Sí, señor. Sucede que yo no tengo la edad todavía, tengo 1.716 semanas cotizadas, pero me dice Colpensiones que si yo muero, la pensión se me pierde, porque llevo 3 años, esa es la otra, yo llevo 3 años sin cotizar, y me dice Colpensiones que si yo muero, la pensión se pierde, pero mi pregunta es, ¿por qué se pierde si yo ya tengo 1.700 semanas? Esa es la respuesta que yo quiero escuchar de la doctora. Muchas gracias. Pues ahí entraría uno, pues inicialmente ellos van a hacer una negación, ¿cierto? Sí. Pero teniendo en cuenta que él tiene ya las semanas exigidas para pensionarse, entraría ya uno como en una, primero que todo una reclamación y posteriormente una demanda, para que haya un reconocimiento. Si yo dejo de cotizar, por ejemplo en el caso de don Horacio, los 3 años anteriores a esta fecha yo no he cotizado, independientemente de que no cotice, entonces yo no puedo perder esa pensión, así tengamos que instaurar las demandas y todo lo que haya que hacer, o hay forma de que sí se pueda perder. Todo dependiendo de las semanas que tenga cotizadas la persona, porque supongamos si en esos 3 años anteriores al fallecimiento la persona no cotizó y solamente tiene, no sé, 100 semanas, supongamos, esa persona no tendría cómo pedir ese derecho o esa prestación económica, ¿sí? Pero si estamos hablando como en el caso del señor que nos acaba de llamar, nos informa que él tiene 1.716 semanas cotizadas, ¿cierto? Entonces cumple con el total de semanas exigidas para acceder a esa prestación económica. Pero como lo digo, o sea, inicialmente la entidad lo va a negar, toca a uno entablar un proceso. Bueno, Ángela Milena nos llama. ¿Cómo ha estado, Ángela? Muy buenas tardes, sí he estado bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a Dios, bien pueda. Mira, la inquietud mía es que tengo una insuficiencia renal crónica y en la renal me dicen que tenemos derecho a ciertos privilegios por la incapacidad. Nosotros hemos pagado el seguro de manera particular, más, o sea, salud más no pensión. Y nos dicen que hay una forma de pagar pensión debido a mi problema de discapacidad. Esa es mi inquietud para la doctora. Clarina. Pues hay unos beneficios que le establece el gobierno, que sería directamente con lo que antiguamente se llamaba Prosperar, ahorita se le llama Colombia Mayor. ¿Sí hay un beneficio? Sí hay un beneficio. ¿Cómo son esos trámites? Esos trámites le exigen un número mínimo de semanas, ¿cierto? Sí.
pero puede acercarse a la oficina de Colombia Mayor y ahí ya le establecen unos requisitos y le dan como una especie de subsidio. En ese caso de las pensiones, pues ahorita aprovechando a nuestra televidente y lo que nos estaba contando de su problema, si yo tengo una discapacidad en mis brazos, en mis piernas, no sé, un médico laboral luego de tantos procesos a mí me da el porcentaje que necesito para pensionarme por pensión por invalidez, pero si yo dejé de cotizar un tiempo, por ejemplo un año, irrumpí esa cotización, ¿esa pensión se puede perder por invalidez? ¿Cuánto tiempo tengo que cotizar permanentemente para acceder a ese tipo de beneficios? Claro que sí, la norma establece que son 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de esa invalidez. Tiene que estar permanentemente. Si yo suspendo 1 o 2 meses, se pierden porque no son continuos. Porque son, o sea, teniendo en cuenta, un año tiene 50 semanas, ¿no? Sí. Entonces miramos si hay 50 semanas en esos 3 últimos años. Bueno, don Luis, ¿cómo ha estado? Muy buena tarde, muy bien, gracias. Bueno, don Luis, cuéntenos. Hace una preguntita a la doctora. Sí, señor. Yo llevo 32 años laborando en una empresa, pero cuando yo le de transición, yo tenía las semanas cotizadas. Yo quiero saber si yo salgo con los 60 o tengo que irme con los 62. Yo cumplo los 60 ahora el 11 de julio de este año. Bueno, señor. Pues realmente le toca irse hasta los 62. Porque en ese caso se toca que ir a los 62 años. Por lo que hablábamos del régimen de transición. Porque o sea, es él no aplica. No aplica, porque es que la norma es muy clara y nos exige los 2 requisitos. Es decir, que vuelvo y lo repito, qué pena que sea tan redundante. Es decir, que para el 1 de abril del 94 la persona, en este caso el señor, tenga 40 años de edad. De edad. Sin importar las semanas que haya cotizado. Sin importar las semanas. O sea, solamente el tema de la edad. Es que es muy bueno recalcárselo, porque es que así como nosotros, muchas personas tienen dudas. Y claro lo que sí. tú dices es muy cierto. O sea, no importa ser reiterativos, pero las personas se equivocan mucho en ese tema del régimen transicional, si no estoy mal. Ustedes que son los expertos, ¿cierto? Bueno, don José, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios. Muy bien, don José. Para hacerle una preguntita a la doctora. Bien pueda. Lo que pasa es que yo estaba en el seguro, pues en el seguro social cuando la ley de transición, ¿no? Y entonces yo por no tener las semanas cotizadas no tuve derecho a la ley de transición, pero yo tengo 1.350 semanas cotizadas y yo me pasé para un fondo de pensiones, protección. Sí, señor. Y tengo 60 años y me dijeron que yo he escuchado que la pensión tiene uno derecho a los 62 años. La pregunta mía es si yo tengo derecho a pensionarme por protección o no. Claro que sí. Pues miramos primero que ellos piden un capital, ¿no? Porque estamos hablando de un fondo privado. Sí. Pero en su efecto, que dice, pues que también dice la norma, que cuando la persona tiene 62 años, en este caso el señor, pues puede pensionarse, siempre y cuando tenga 1.150 semanas cotizadas. Sin importar haber pasado su historial del Seguro Social a un fondo privado. Exactamente. Eso no importa. Exactamente. Bueno, las edades para los adultos van variando, obviamente, para el tema pensional, mujeres y hombres. Yo le voy a hacer una pregunta porque nosotros jocosamente, y lo digo porque muchas personas decimos, los que somos menores de 30 años, que nosotros no vamos a alcanzar a pensionarnos en este país, porque cada vez van subiendo y van incrementando la edad. Es verdad. ¿A qué se espera que pueda llegar? Yo sé que es muy difícil la respuesta, pero si usted la tiene me la puede dar. ¿A qué se espera llegar con el gobierno, con el Congreso y con todas las leyes? ¿A una edad tope? ¿Hay una edad tope, un límite para decir, mire, hasta esta edad, las personas que tengan esta edad se van a pensionar, sin importar si es el 2020, el 2030 o el 2050? ¿O el gobierno puede poner un tope, por ejemplo, de 100 años? Los que tengan 100 años se pueden pensionar. Pues realmente todo depende, como usted lo dice, del gobierno, ¿no? Entonces, si hay en curso de pronto una reforma en cuanto a la seguridad social, incrementa la edad, pues incrementan la edad. Pero yo le voy a contar algo que pasa mucho pues en la oficina, sí, en el pool de abogados, y es que muchas veces la gente llega y dice, no, yo nunca creí que me iba a pensionar. O sea, porque los años pasan efectivamente, sí, y la gente dice, no, yo nunca pensé que me fuera a pensionar, y efectivamente uno se pensiona. Bueno, pero uno aquí a esta barrera lo ve demasiado lejos. Exactamente. Bueno, tenemos llamada, ¿cómo ha estado? ¿Con quién hablamos?
Sí, muy buenas tardes, habla con Claudia. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta para la doctora es la siguiente. Sí. Yo llevo una incapacidad de 16 meses. Ya fui valorada y saqué el 50.63. A mí me estuvieron pagando los 180 días. Hasta ahí recibí mis pagos. La fecha de estructuración salió a partir del 2 de enero. La pregunta es la siguiente: de julio que me dejaron de pagar hasta diciembre, ¿ese retroactivo se me pierde o yo qué debo hacer? No, no se le pierde, eso lo debe pagar ya el fondo de pensiones. Lo tiene que pagar. Eso es Exactamente. lo que le comentaba, por ejemplo, ahorita de la otra persona. O sea, esas incapacidades, independientemente de que se hayan pasado o estén en un trámite por pensión por invalidez, se tienen que pagar. Eso Ya no lo se puede paga, perder. exactamente. Si, por ejemplo, Colpensiones o el fondo cualquiera dice no se los vamos a pagar, ¿qué proceso hay que hacer? ¿Eso es con un abogado o qué? Claro que sí, porque pues tiene que hacer una reclamación. El primer requisito para una demanda es hacer la reclamación, ¿no? Sí. Y posteriormente se hace una demanda. Le voy a preguntar algo porque ya se nos está acabando el tiempo, Clarena, agradeciéndole mucho su disposición de estar con nosotros en la tarde de hoy. Y es la siguiente: a Colpensiones tengo entendido, y hablando específicamente de ese fondo de pensiones que es el del Estado, le habían dado un tiempo prudente para darle respuesta a todas las solicitudes. Ese tiempo lo ampliaron, tengo entendido, 2 o 3 meses más. ¿Hasta qué fecha tiene Colpensiones plazo para darle respuesta a todas las solicitudes? Porque son miles de solicitudes las que hay en el país. ¿Hasta qué fecha en este momento tiene Colpensiones? Pues en este momento tiene nueva fecha y es hasta diciembre. Pero en lo particular y de acuerdo a la experiencia, pienso que ese plazo lo van a seguir prorrogando. ¿Pueden seguirlo prorrogando? Sí, claro que sí. Y si, por ejemplo, yo ya cumplí mi edad, estoy trabajando, ya tengo las semanas cotizadas, ya pasé papeles y llevo 2 años con ese trámite y nada que me dan solución, ¿cuánto tiempo más se puede demorar mi pensión? Precisamente para eso el ciudadano tiene unos mecanismos de protección, como es la acción de tutela. La acción de tutela es una manera, como por decirlo así, de empujar un poquito a la entidad para que conteste rápidamente esa prestación económica. ¿Tienen un tiempo establecido para contestar? Claro ¿Un lapso que sí. de tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? Cuando hablamos de pensiones de vejez y de invalidez, son 4 meses, ¿sí? Sí. Y si hablamos de una pensión de sobrevivencia, la ley establece que son 2 meses. Bueno, tenemos a don Vicente en línea. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buena tarde, don Vicente. Bien, sí señor, díganos. Bueno, es que la pregunta mía es, porque resulta que yo hace 12 años, yo me casé en la ciudad de Bogotá, y la mujer mía, ella se me murió, pero ella cotizaba pensión. Entonces resulta que yo hace un año me di cuenta de que la abuela de mi hija, de la mamá de la mujer que yo se me murió, ella empezó a cobrar. Entonces, como yo pasé papeles, entonces a mí me pidieron unos extrajuicios y yo los llevé de las personas que fueron testigos de que yo me casé con la hija de ella. Y entonces yo no entiendo por qué, si yo pasé papeles, por qué esa señora todavía está reclamando. Muchas gracias a nuestro televidente. Si no le entendí mal la pregunta al señor, es porque precisamente hay una menor, ¿cierto? Sí. Y independientemente de que esté con la abuela, la que tiene derecho es la menor, ¿no? Claro que sí, en este momento sí. Si no existiese la menor, la mamá no tendría por qué reclamar, ¿o sí? Exacto. Pues si no existiese la menor y la mamá dependía económicamente de la persona, de la señora, sí. ¿Sí tiene derecho a reclamar? Sí tiene la derecho, mamá. sí. Bueno, y Pero si el señor presentó los documentos, obviamente le dan prioridad a la menor, a la hija. Sí, claro que sí. Bueno, listo. Clarena, vamos a redondear precisamente muy reiterativos en el tema, pero expliquémosle rápidamente nuevamente a nuestros televidentes cuál es ese tema del régimen transicional, en qué plazo están en este momento las fechas para pensionarse y cuántas son las semanas cotizadas. Perfecto. Entonces, si hablamos de los hombres, la edad son 62 años y las mujeres son 57 años. Sí. En cuanto a semanas cotizadas, estamos hablando de 1.300 semanas. ¿Cuál es la otra pregunta? Y las personas que hacen parte del régimen transicional. Ya, las personas que hacen parte de ese régimen de transición son las que tienen los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 del 93, es decir, que para el 1 de abril del 94 tengan los hombres 40 años de edad, las mujeres 35 años y 750 semanas cotizadas,
o 15 años de servicio. Rápidamente, policías y ejército tienen completamente aparte y diferente, ¿no? Me están preguntando. Exactamente, un régimen totalmente especial. Vale, listo. Clarena, muchas gracias por la atención, por estar con nosotros. Sigo insistiendo, yo creo que yo no me voy a pensionar, yo eso lo veo supremamente lejos. Gracias por estar con nosotros, de verdad, un abrazo y la gente pues le agradece esa disposición que tuvo en el día de hoy. Claro que sí. Bueno, ella es Clarena Gómez, es una especialista que nos acompañó hoy en el tema pensional, respondiendo cada una de esas inquietudes de nuestros televidentes. El día de mañana también tendremos un tema de suma importancia para que vayan programando. Recuerden nuestro correo bienestar@telecafe.tv o a través de las redes sociales, en nuestro Twitter @canaltelecafe, nos pueden ustedes escribir cuáles son esas inquietudes que tienen y también nos pueden recomendar temas puntuales que ustedes quieren que tratemos aquí en este espacio de nuestro canal regional Telecafe, como lo es Bienestar. No se despeguen, ya llega Expresión de lo Nuestro desde la ciudad de Armenia. Feliz resto de tarde. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.